En Hispania, antes de la Primera Guerra Celtíbera, en el año 218 a.C., Roma desembarca en Ampurias para cortar la vía de suministros a Aníbal, que está invadiendo Italia. Desde el mismo momento que los romanos han llegado a Iberia, comienza una larga rebeldía de los pueblos hispanos contra Roma. Tras expulsar a los cartagineses, los romanos deciden quedarse en Iberia, iniciando la ocupación de Levante y Andalucía, las zonas más ricas y desarrolladas. En los primeros años de conquista, en las provincias interior se rebelan los pueblos íberos e ilérgetes, mientras que en la ulterior, turdetanos, lusitanos, betones y celtíberos. Llamamos guerras celtíberas al enfrentamiento bélico que se produce en la primera mitad del siglo II a.C. entre la República de Roma y los distintos pueblos celtíberos y carpetanos que viven en la zona media del Ebro y la Meseta, y se rebelan contra la ocupación romana. Los romanos llaman celtíberos a un conjunto de pueblos hispanos prerromanos entre los que se identifican una serie de características comunes como la lengua o la cultura. Los pueblos que tradicionalmente se han considerado como celtíberos son los arébacos, lusones, titos y iberos, existiendo dudas con respecto a la adscripción celtibérica o no de palendones, olcades, lobetanos y turboletas. Los arébacos se sitúan principalmente en el centro, sur y oeste de la actual provincia de Soria, ocupando también el sur de la provincia de Burgos y el este de la de Segovia. Los arébacos construyen sus poblados sobre cerros para organizar una fácil defensa, rodeados de 1, 2 y hasta 3 recintos amurallados. Se sabe con certeza que habitan en los lugares de Osma, Uxama y Sepúlveda. Los velos ocupan los valles de los ríos Jalón y Huerva, principalmente la actual provincia de Zaragoza, pero también otras zonas adyacentes como parte de los valles de los ríos Jiloca y Aguas Vivas. Tienen una gran relación con los titos y los lusones, compartiendo la mayoría de las características. Una ciudad importante es Nertóbriga, que emite moneda de bronce en el siglo III a.C., en las que aparece un jinete lancero. La ciudad más destacada, sin embargo, es Secaisa, Segeda, que ya acuña moneda en torno al siglo II a.C. Los lusones habitan junto al Ebro, ocupando el área del Moncayo y los valles de los ríos Cueiles y Huecha, la parte riojana del valle del río Cidacos y el valle del río Alama, desde la actual localidad de Ventas de Baño hasta su desembocadura. Podríamos delimitar su territorio a la actual Rioja Baja, salvo la comarca de Cervera del río Alama, la comarca de Tudela en Navarra, las comarcas de Tarazona y el Moncayo y Borja en Aragón y la comarca de Ágreda y el Moncayo en Soria. La localización de los titos no es del todo segura. Se han reducido con probabilidad al área del Alto Jalón. Quizá en torno a la actual Alhama de Aragón siempre aparecen subordinados a los velos, de los que quizá fuesen clientes. En cuanto al resto de los pueblos mencionados como posibles celtíberos, los pelendones se situarían en el sistema ibérico de las actuales tierras altas de Soria, los altos valles de los ríos Linares y Alhama, el nacimiento del río Duero y la sierra de los Picos de Urbión. Los olcades se han reducido generalmente a la zona este de la actual provincia de Cuenca, los lobetanos junto a ellos y los turboletas en la actual provincia de Teruel. La Celtiberia sería toda la zona habitada por estos pueblos. Ocuparía la totalidad de la actual provincia de Soria, el sur de la de Burgos, el este de la de Segovia, el centro y el este de la de Guadalajara, el este de la de Cuenca, el oeste de la de Teruel, gran parte de la de Zaragoza, al sur del Ebro, la comarca de Tudela, Navarra y la Rioja Baja. Es un territorio montañoso, vertebrado por el sistema ibérico, pero también con tierras muy productivas para el cultivo y que han sido afamadas a lo largo de la historia como el Valle Medio del Ebro, la zona hortícola de Cuenca o los valles del Jalón y el Huerva. Al norte de los celtíberos, en las actuales Rioja Alta, Rioja Media, Rioja Alavesa y el área en torno a Viana, hasta Río Linares en Navarra, habitan los verones, pueblo celta pero no celtíbero. En la meseta, los celtíberos lindan con los vaceos, en el Valle del Duero, y los carpetanos, en el Valle del Tajo, así como con los oretanos, que viven al sur de los carpetanos. En el este, lindan con los edetanos, que viven en el Levante, hasta el Ebro, y con los ausetanos, sedetanos y suesetanos.
Culturalmente, tanto los vaceos como los verones están relacionados con los celtíberos. Hablan estos últimos su misma lengua o al menos un dialecto de la misma. En cuanto a los carpetanos, también están influenciados culturalmente por los celtíberos, y en la época que nos ocupa están bajo su influencia política. Los celtíberos se organizan políticamente en ciudades-estado, lo que no anula otros tipos de relaciones de parentesco como las mencionadas tribus. Estas ciudades se pueden unir en confederaciones o ligas, al estilo por ejemplo de las polis griegas, siguiendo motivos étnicos como su pertenencia a una misma tribu u otras causas. No existe una liga celtíbera que abarca toda la Celtiberia, por lo que los celtíberos no se enfrentan de forma unida y coordinada a los romanos. Dentro del conflicto debemos diferenciar entre dos zonas: la que está al este del sistema ibérico, el Valle del Ebro, y la que está al oeste, porque los combates se desarrollan de forma completamente diferente en cada una de ellas. En la zona este serán los lusones los que llevarán el peso de la guerra, con los velos y otros combatiendo. La zona oeste es difícil de identificar. Si seguimos la propuesta de que los folcades se sitúan en la actual provincia de Cuenca, sería este pueblo uno de los celtíberos que luchan contra los romanos. El resto del territorio al oeste del sistema ibérico, la parte celtíbera de la actual provincia de Guadalajara y parte de la provincia de Zaragoza, es más difícil de asignar. Si seguimos a Estrabón, esta zona sería Arevaca. Gran parte de los carpetanos, sobre todo los que habitan al norte del Tajo, y la mayoría de otras zonas, como las actuales comarcas de la Mesa de Ocaña y La Mancha, en las provincias de Toledo y Ciudad Real, son aliados de los celtíberos o están bajo la influencia de ellos, también se enfrentan a los romanos. En resumen, durante el conflicto dividiremos la Celtiberia en dos áreas geográficas. Una, al oeste del sistema ibérico, en la que los celtíberos se enfrentan a los romanos junto con sus aliados carpetanos. Y otra, la del Valle del Ebro, al este del sistema ibérico, con los lusones y los velos principalmente enfrentándose a Roma. Las denominaremos genéricamente Celtiberia Occidental y Celtiberia Oriental. En cuanto a la guerra, los celtíberos combaten al estilo de las poligriegas. Una ciudad o un conjunto de ciudades entra en guerra con un enemigo y convoca a sus hombres de armas. En el caso de los griegos, estos serían los hóplitas, los ciudadanos soldados. En el caso de los celtíberos, algo parecido. La entidad política, en este caso la ciudad, reúne a los combatientes disponibles con las armas que cada uno de ellos puede aportar. Dependiendo de su capacidad económica, cada guerrero tendrá una panoplia u otra. Podemos dividir la panoplia celtibérica en armamento ofensivo y armamento defensivo. En cuanto al ofensivo, los celtíberos usan lanzas, jabalinas arrojadizas al estilo del pilum romano, todas ellas de hierro, las conocidas soliférreas. Espadas de dos tipos principales, el conocido como gladius hispaniensis y espadas rectas de antenas y puñales. En cuanto al armamento defensivo, los celtíberos utilizan dos tipos de escudos, el tradicional hispano de forma circular, de tamaño variado entre los 40 y 80 centímetros de diámetro y conocido como caetra, y el scutum, ovalado y alargado, de diferentes tipos y gran tamaño. La gran mayoría de los combatientes no llevan armadura, aunque existen armaduras y cascos de materiales vegetales o cuero. Solo los que se lo pueden permitir por su posición económica llevan pectorales circulares de bronce o hierro, así como cascos también de bronce o hierro, de los cuales los más conocidos son los de tipo hispano-calcídico. También llevan grebas, que son protectoras de piernas hechas de pelo. El eje principal de los ejércitos celtíberos es la infantería, aunque el contingente de caballería es mayor que en otros pueblos. La caballería no suele realizar acciones directas de combate cuerpo a cuerpo, siendo frecuente que los jinetes desmonten para luchar como infantes. Los celtíberos luchan de forma ordenada, aunque no tan disciplinada como las legiones romanas. Forman en torno a estandartes y enseñas militares y pueden formar diferentes órdenes de combate. Su mejor formación es en cuña. Los romanos y sus aliados. La España romana de esta época está dividida en dos provincias, Hispania Ulterior e Hispania Citerior. La Hispania Ulterior ocupa principalmente el valle de Guadalquivir y la costa mediterránea,
lo que hoy en día sería Andalucía. La España citerior tiene dos núcleos principales, uno en torno al Valle del Ebro y otro en la zona de la actual Murcia y Alicante, separados por el corredor del Levante. Ocuparía las actuales comunidades autónomas de Murcia, Cataluña y la Comunidad Valenciana, la provincia de Huesca y parte de las provincias de Ciudad Real, Albacete, Teruel y Zaragoza. Hay que tener en cuenta que en el área en torno al nacimiento del río Guadalquivir, lo que hoy es la provincia de Jaén, los límites entre la España ulterior y la España citerior no están demasiado claros. Roma envía a pretores elegidos en calidad de gobernadores a cada una de las provincias. Su mandato dura un año, aunque puede ser prorrogado por más tiempo con el cargo de propretor o procónsul, ya que se usan los dos términos. Estos pretores tienen imperium, es decir, la capacidad para comandar tropas. Los pretores entran en funcionamiento al comienzo del año romano, es decir, el 15 de marzo. Antes de partir hacia sus provincias, deben reunir a las tropas que se les han asignado, organizar el viaje, preparando todo lo necesario, etc. Esto suele llevar cierto tiempo, por lo que no llegan a las provincias, en el caso de España, hasta finales de marzo como muy pronto. Dado que las campañas bélicas se realizan normalmente en las épocas benignas del año por su climatología, es decir, primavera y verano, los pretores salientes tienen alrededor de un mes o más de buen tiempo antes de que lleguen sus sucesores. Esto supone que algunos inician las operaciones militares en un mandato que en teoría le corresponde a su sustituto, con la intención de conseguir más victorias de cara a su popularidad, su carrera política o su gloria. La pronta llegada de este último detiene bruscamente lo iniciado en primavera, algo que no tiene buenos resultados para las acciones romanas en la guerra. Los ejércitos romanos en el siglo II a.C. están formados por las llamadas legiones manipulares. Se denomina así porque la unidad básica de infantería de la legión es el manípulo. Una legión está compuesta por un cuerpo mayoritario de infantería y uno menor de caballería. Los soldados, en principio, portan sus propias armas y, dependiendo de su capacidad económica y de su edad, se adscriben a un tipo de tropa u otro. Una legión modelo se compone en esta época de aproximadamente 4.200 hombres de infantería y 300 de caballería. Una legión suele tener 1.200 velites, 1.200 astati, 1.200 príncipes y 600 triarii. La caballería está dividida en 10 unidades, denominadas turmas, de 30 jinetes cada una. Las legiones están comandadas por el magistrado correspondiente, que suele ser un pretor o un cónsul. Cada legión tiene 6 tribunos, que completan el alto mando de la unidad. Estas legiones de 4.500 hombres son las legiones modelo, pero sus efectivos pueden ser modificados normalmente al alza. Por ejemplo, la infantería puede variar entre los 4.200, los 5.200 e incluso los 6.000 o 6.200 hombres, para casos excepcionales, y la caballería puede llegar a doblarse, aunque esto es menos frecuente. El número de triarii, es decir, la infantería de élite, nunca varía, aumentándose el de los astati o los príncipes. Cada legión está acompañada de un ala compuesta por aliados, que pueden ser tanto latinos como itálicos, y que en principio está formada por el mismo número de infantes que la legión, pero el doble de caballería. Los aliados se arman de forma similar a los romanos. Para las campañas también se pueden reclutar auxiliares en las provincias o mercenarios extranjeros, cada uno armado según sus costumbres. Normalmente, los ejércitos de rango consular están compuestos por 2 legiones y los de rango pretoriano por una. En una batalla, un ejército romano típico coloca a las legiones en el centro de la formación, flanqueadas por las alas de los aliados. Si hay auxiliares, estos se colocan en los lados de los aliados. Por último, la caballería se sitúa en los flancos del ejército para proteger a la infantería. Esto sería el panorama general. En España, los auxiliares reclutados por los romanos entre los pueblos aliados y sometidos están armados de manera similar a los celtíberos. Estos aliados o levas provinciales no forman parte habitualmente de los ejércitos romanos y solo son reclutados en momentos de necesidad, ya que los romanos prefieren confiar en sus propias tropas. Normalmente se aduce una falta de confianza, ya que su lealtad se pone en duda. Durante la Primera Guerra Celtibérica, el uso de tropas auxiliares provinciales es bastante importante,
aunque su reclutamiento sigue limitado a momentos puntuales de necesidad. La política de Roma va cambiando con el tiempo, haciéndose cada vez más normal la presencia de tropas auxiliares extranjeras o de los pueblos sometidos. No es así en la época en la que nos ocupa. Una vez terminada la Segunda Guerra Púnica, los romanos deciden permanecer en la península ibérica, decididos a aprovechar sus recursos con la excusa de evitar que su territorio se convierta en otra cabeza de puente para atacar Italia. Finalmente, en el año 197 a.C., el Senado decide hacer oficial esta anexión y divide el territorio romano de Hispania en dos provincias, Hispania Ulterior e Hispania Citerior. Para gobernar estas provincias se nombran dos pretores, por lo que el número total de pretores asciende de 4 a 6. El sorteo de cargos asigna la Hispania Citerior a Cayo Sempronio Tuditano y la Hispania Ulterior a Marco Elvio. Se da a cada pretor un contingente de 8.000 infantes aliados y latinos y 400 jinetes, también aliados y latinos. Y se les dan órdenes de definir territorialmente sus provincias y de licenciar a los veteranos del ejército. Este licenciamiento afecta a los aliados, es decir, a los latinos e itálicos, y no a las legiones romanas que permanecen en Hispania. El número de 8.000 infantes supone que cada legión romana tiene no una, sino 2 alae, lo que refuerza el ejército sin tener otra legión más sobre el terreno. Por lo tanto, los pretores de Hispania tienen este año y hasta el año 194 a.C. ejércitos reforzados por encima de los números normales de un ejército de rango pretoriano, pero sin llegar a uno de rango consular, ya que mandan sobre una legión romana y no 2, como los cónsules. Los hispanos ven de forma clara que los romanos han venido para quedarse y que solo han cambiado un amo, los cartagineses, por otro. La oficialización del poder romano en Hispania produce un levantamiento en la Hispania Ulterior que, si bien no es generalizado, sí tiene una gran envergadura. La insurrección se extiende también a la Hispania Citerior, dando inicio a lo que se conoce como Revuelta Íbera. Antecedentes de la Primera Guerra Celtíbera. La insurrección comienza en la Hispania Ulterior, extendiéndose rápidamente también a la Hispania Citerior. A comienzos del año 196 a.C., llegan cartas a Roma que informan de la derrota, con muchas bajas en el ejército, de la posterior muerte por sus heridas del pretor Gayo Sempronio Tuditano, en una batalla en su provincia. La guerra en Hispania. Se encargan los nuevos pretores Quinto Fabio Buteón como pretor de la Hispania Citerior y Quinto Minuncio Temo de la Hispania Ulterior. Se les asigna una nueva legión romana a cada uno, más un contingente de 4.000 infantes y 300 jinetes aliados y latinos también a cada uno. Esto supone el licenciamiento y la sustitución de las legiones romanas de Hispania, que no han sido licenciadas el año anterior, al contrario que los aliados. La campaña exitosa de Quinto Minuncio Termo en la Hispania Ulterior, conocida a principios de este año por una carta mandada por el magistrado a Roma, tranquiliza los ánimos. En el mismo año 196 a.C., el nuevo pretor de la Hispania Ulterior, Apio Claudio Nerón, que también será propretor al año siguiente, lleva el mismo número de hombres que Manlio a su provincia. En el año 195 a.C., la guerra va escalando en importancia hasta que Roma decide enviar a uno de sus cónsules, Marco Poncio Catón. Marco Poncio Catón, conocido como Catón el Viejo, es enviado a Hispania como cónsul con un ejército consular de 2 legiones y 20 barcos de guerra. Está ayudado por el pretor de la Hispania Citerior de ese año, Publio Manlio, al que se le asignan 2.000 infantes y 200 jinetes romanos, que une al ejército que ya se encuentra en la provincia y que comandará para colaborar con Catón. Su campaña, que tiene resultados diversos, no termina ni con la revuelta ni con la guerra, aunque Roma lo considera así, finalizando oficialmente la revuelta íbera este año. Lo más importante de las acciones de Catón, sobre todo de cara a futuros conflictos, es la ampliación del territorio controlado por Roma en el norte de la Hispania Citerior, hasta el valle medio del Ebro, con la anexión de los territorios de los ausetanos, sedetanos y suesetanos. Catón, pese a sus éxitos, no logra terminar con la insurrección, sobre todo en la Hispania Ulterior, en la que hace poca cosa. El Senado da por finalizada la guerra y Catón celebra un triunfo espectacular a su vuelta a la ciudad al año siguiente. En Hispania, pese a que Roma ha dado por terminado oficialmente el conflicto y ha licenciado al ejército consular de Catón, la guerra continúa. En el año 194 a.C.,
Los pretores Sexto Digicio en la Hispania Citerior y Publio Cornelio Escipión en la Hispania Ulterior combaten con diferentes resultados. En los años posteriores, los diferentes pretores se encargan de luchar para terminar de controlar las provincias frente a los rebeldes y también frente a los ataques de otros pueblos como los lusitanos, que realizan su primera incursión en la Hispania Ulterior en el año 194 a.C. Estas incursiones lusitanas se convertirán en el principal problema de la Hispania Ulterior. A principios del año 193 a.C., Publio Cornelio Escipión el Africano vence a muchas ciudades al sur del río Ebro, en el Levante, y después derrota a los lusitanos en su propia provincia. Estos han realizado una incursión de saqueo, aprovechando la ausencia del pretor mientras combaten la Hispania Citerior. Los lusitanos aparecen por primera vez como enemigos de los romanos. Sexto Digicio combate con mucho menos éxito. Tantas han sido las bajas que deja apenas la mitad del ejército a su sucesor. Para el año 193 a.C., los pretores Gayo Flaminio en la Hispania Citerior y Barco Fulvio Nobilior en la Hispania Ulterior reciben 3.000 infantes y 100 jinetes romanos y 5.000 infantes y 200 jinetes aliados latinos cada uno, con orden de licenciar a los veteranos. Esto supone la eliminación del ala extra de aliados, con lo que los ejércitos vuelven a ser de rango pretoriano romano. Debido a la extrema debilidad del ejército de la Hispania Citerior, Flaminio recluta soldados por su cuenta en Sicilia y África antes de llegar a la provincia para cubrir las bajas y añade una leva ya en el territorio. Flaminio conquista la ciudad de Lucia en territorio oretano y se retira después a los cuarteles de invierno, enfrentándose durante esta estación a lo que Livio llama bandidos, que seguramente son hispanos rebeldes que han formado bandas de proscritos. Al año siguiente, en el 192 a.C., los dos pretores se mantienen en sus cargos. Esta prórroga de sus poderes se debe a la inminente guerra en el este con Antíoco III, rey del Imperio Seleucida, que acapara la mayoría de los recursos de la República. Ambos pretores continúan con sus operaciones militares. Fulvio conquista la ciudad de Licabro y captura al famoso Corribilón, mientras que Flaminio gana 2 batallas, toma 2 ciudades, Vercelia y Elón, y numerosos enclaves fortificados, además de aceptar la rendición voluntaria de otros. Después, en territorio de los oretanos, toma 2 ciudades, Novila y Cusibe, y sigue su camino hasta Toletum, población a la que pone bajo asedio. Fulvio lucha en una batalla campal cerca de la ciudad de Toletum contra una coalición de vetones, baceos y celtíberos, los derrota y apresa a su rex, Hilerno. Este hecho es importante porque nos da una idea de cómo Roma avanza en sus posiciones desde el valle de Guadalquivir hasta la meseta. Toletum, la actual Toledo, es la llave de acceso al interior peninsular. Esto es bien conocido por los pueblos hispanos, de ahí que vetones, baceos y celtíberos se unan para parar a los romanos, viendo amenazado su territorio al acercarse el control de Roma. Desde el punto de vista romano, la posesión de este cruce de caminos es fundamental para asegurar tanto el sur de la Hispania Citerior como el este de la Hispania Ulterior frente a posibles ataques de los hispanos, aunque no queda protegida la mayoría de esta última provincia, que sigue sometida a las incursiones lusitanas. Otros pueblos hispanos consideran estas campañas y la ampliación del territorio romano como una amenaza, respondiendo con una coalición antirromana que sin embargo es derrotada. Sin embargo, lo que para la República supone asegurar sus fronteras, para otros pueblos, como los vetones, significa una amenaza a su territorio. La derrota de los vetones durante 2 años consecutivos, 193 y 192 a.C., hace que no vuelvan a atacar la zona. El pueblo de los baceos, tras participar en la coalición antirromana del año 193 a.C., tampoco vuelven a dar problemas. Pero los cercanos celtíberos, que son un pueblo en crecimiento, sí que están dispuestos a enfrentarse a Roma por el control del Valle del Tajo en este punto. La guerra con el rey seleucida Antíoco III, que ya ha comenzado, sigue afectando a los territorios controlados por la República de Roma. En el año 191 a.C., la concentración de los recursos en este nuevo conflicto provoca que solo se nombre un nuevo pretor para Hispania, Lucio Emilio Paulo, al que le corresponde la Hispania Ulterior, Cayo Flaminio,
mantiene su cargo de propretor en la España citerior. A Emilio Paulo se le otorga un contingente de 1000 infantes y 100 jinetes romanos, y 2000 infantes y 200 jinetes aliados latinos, y parecidas fuerzas para Flaminio. La guerra en el este también reduce el número de reclutas que se pueden enviar a otros escenarios. En el año 190 a.C., la guerra contra Antíoco está en su punto álgido. Tanto Flaminio como Emilio Paulo mantienen sus cargos. Flaminio ya lleva 4 años gobernando la Hispania citerior. Los lusitanos atacan de nuevo la Hispania ulterior, derrotando al ejército romano que tiene 6.000 bajas, obligándole a huir. Finalizada la guerra contra Antíoco III, con la victoria romana, la situación vuelve a la normalidad. Mientras tanto, Roma ha conseguido afianzar su posición en Hispania, con la eliminación de la mayoría de los rebeldes hispanos y la extensión de su territorio. En la Hispania citerior, ha llevado su frontera hasta el valle medio del Ebro, en la parte norte de la provincia, y hasta el Tajo en el sur, y tiene un control completo de la misma. En cuanto a la Hispania ulterior, la situación es más inestable, con algunas poblaciones que todavía resisten en diferente grado a la dominación romana. Las incursiones periódicas de los lusitanos, sobre todo en el valle medio y bajo de Guadalquivir, son los únicos enemigos claros de Roma en Hispania en este momento. Sin embargo, las posiciones de la República en el valle medio del Tajo se ven por pueblos hispanos como los celtíberos como una amenaza a sus tierras e intereses, lo que hace tensa la situación en la Hispania citerior. En el año 189 a.C. se nombran nuevos pretores. A Lucio Plaucio Ipseo le toca la Hispania citerior y a Lucio Bebio Divite la Hispania ulterior. A Plaucio Ipseo se le asigna un contingente de 1000 infantes romanos y 2000 infantes y 200 jinetes aliados latinos, y a Bebio Divite 1000 infantes y 50 jinetes romanos y 600 infantes y 200 jinetes aliados latinos. Tito Livio indica que con estos suplementos ambas provincias tienen una legión cada una. Emilio Paulo, antes de la llegada de su sucesor, levanta un ejército por movilización general en la Hispania ulterior y derrota a los lusitanos en una batalla campal, aliviando la preocupación por la situación en Hispania. Bebio Divite muere en camino de su provincia, por lo que el Senado nombra como nuevo pretor en la Hispania ulterior a Publio Junio Bruto. Recapitulando, tras la Segunda Guerra Púnica, Roma ha decidido permanecer en Hispania y explotar sus abundantes recursos. Y con estos antecedentes llegamos a la Primera Guerra Celtibérica, que transcurre entre los años 187 y 179 a.C. Y con esto, queridos amigos, damos por concluida esta crónica sobre los antecedentes de la Primera Guerra Celtíbera. Si te ha gustado este capítulo, puedes darnos un me gusta, y si estás interesado en conocer el momento de la publicación de nuestros próximos vídeos, puedes suscribirte a nuestro canal de Crónicas de Hispania.